En el agitado Nueva York del siglo XIX, un asesinato brutal sacudió a la ciudad y capturó la atención del público como nunca antes. John Caldwell Colt, hermano del famoso inventor de las armas Samuel Colt, fue acusado de matar a sangre fría a Samuel Adams. Pero este no era un crimen común. Entre mentiras, secretos y un cadáver escondido en un baúl de transporte, el caso se convirtió en una fascinante mezcla de escándalo, justicia y tragedia que marcó una época. ¿Qué llevó a este hombre de prestigio a cometer un acto tan atroz? Acompáñame a descubrir los oscuros secretos detrás de este impactante crimen. John Caldwell Colt nació el 1 de marzo de 1810 en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Sus padres fueron Christopher Colt, un granjero que se convirtió en un empresario de éxito en Hartford, y Sarah, de soltera, Caldwell. El matrimonio tuvo 8 hijos. 2 fallecieron durante la infancia. La hermana mayor, Margaret, murió de tuberculosis cuando John tenía 13 años. Su hermano James fue juez en San Luis y su hermano menor, Samuel, fundó Colt's Manufacturing Company y fue el inventor del revólver. Sarah, la madre de Colt, falleció de tuberculosis cuando él tenía solo 11 años. John y sus hermanos quedaron al cuidado de la hermana de su padre, Lucretia Colt Price, hasta que Christopher se volvió a casar 2 años después con Olivia Sargent. Christopher y Colt tuvieron 3 hijos en común, lo que complicó aún más la situación económica de la familia. Por esta razón, Olivia decidió que los hijastros, incluidos John y sus hermanos, debían trabajar en lugar de estudiar. La única hermana sobreviviente de los hermanos Colt, Sarah Ann, ejerció como madre hasta que la enviaron a la casa de un pariente para trabajar como sirvienta. Pero en 1829 la tragedia golpeó la vida de John cuando su hermana Sarah Ann se suicidó ingiriendo arsénico, con solo 21 años. Un artículo de periódico afirmó que se debió a una pelea con su madrastra, mientras que otro periódico sugirió que Sarah se sentía atrapada por su destino como sirvienta, hasta que su fortaleza y su mente cedieron. A pesar de todo, John siempre mantuvo un recuerdo especial de sus hermanas, guardando mechones de cabello de Sarah Ann y Margaret durante toda su vida. John probó diferentes formas para ganarse la vida. Intentó ganar dinero con el juego. Fue fabricante de jabón, comerciante de pieles, mayorista de comestibles, profesor de matemáticas y organizador de celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans. Incluso se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero la tuberculosis le impidió embarcarse en el USA Constitution. En su lugar, trabajó como empleado en Norfolk, Virginia, para un hombre conocido como el coronel Anderson. Sin embargo, tras solo 3 meses, se desilusionó de la vida militar. En vez de aventuras, enfrentó un trabajo monótono en un puerto húmedo y aburrido. Enfermo y frustrado, falsificó una carta para obtener su baja, a nombre de George Hamilton, un granjero de Ware, Massachusetts, en la que afirmaba que su hijo menor de edad se había alistado con un nombre falso, John Colt. Envió la carta por correo a su hermano James, el juez, y le pidió que se la enviara al coronel Anderson desde Ware. El plan funcionó, y Anderson dio de baja a John oficialmente por motivos de salud. Después de dejar el ejército, pasó un año trabajando como asistente legal para su primo Dudley Selden. Sin embargo, donde realmente destacó fue como contable. Era un experto en contabilidad por partida doble, un método que todavía usamos hoy. Su obra, La ciencia italiana de la contabilidad por partida doble, simplificada, ordenada y metodológica, fue un éxito. El libro alcanzó 45 ediciones y se siguió publicando hasta 1855, más de 10 años después de su fallecimiento.
Poco después de publicar la primera edición de su libro de texto, Cole se asoció con el editor Nathan J. Burgess, utilizando el nombre Colt, Burgess & Co. en Cincinnati, Ohio. Sin embargo, se enfrentaron a problemas financieros al publicar un libro controvertido sobre antigüedades americanas. Con la esperanza de encontrar un mejor mercado para el libro de Delafield, Cole se mudó a un edificio que hacía esquina entre Chambers y Broadway Street, en Nueva York, durante 1839, donde vivía y también trabajaba. El 17 de septiembre de 1841, un impresor de Nueva York llamado Samuel Adams visitó a John Colt en su oficina para cobrar una deuda por unos libros de texto que Adams había impreso para él. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo sobre la cantidad que Colt debía pagarle a Adams. Las fuentes indican que la diferencia era de solo $1,35. Según relató posteriormente Colt, la situación se salió de control cuando Adams, furioso, intentó estrangularlo usando su corbata. En un intento por defenderse, Colt buscó lo que pensó que era un martillo, pero resultó ser un hacha. John golpeó a Adams varias veces con el arma en el cráneo, lo que provocó que éste cayera al suelo. Adams había fallecido. La sangre seguía brotando de la cabeza de Adams y comenzó a acumularse en el suelo. Cole temió que se filtrara a través de las tablas del suelo hacia la botica de abajo. Comenzó a secar la sangre con una toalla y un balde de agua que guardaba en la oficina para borrar cualquier rastro. Cuando terminó de limpiar, se dirigió al City Hotel, donde se alojaba Samuel, uno de sus hermanos. Pero al ver que Samuel estaba ocupado viviendo en el bar con posibles inversores, decidió regresar a su oficina. Pensó en la posibilidad de presentarse ante las autoridades y confesar el crimen, pero según su versión, no quería someter a su familia al escándalo público. Cole confesó que, al principio, pensó en incendiar el edificio para deshacerse de las pruebas, pero cambió de idea al darse cuenta de que eso pondría en peligro a las otras personas que vivían allí. Según sus palabras textuales, no quería causar más matanza. En lugar de eso, decidió desnudar el cadáver. Lo envolvió en una lona, lo ató con una cuerda, lo metió en una gran caja de transporte y la llenó de sal para conservar el cuerpo. Tiró el agua ensangrentada en la canaleta de la fachada. Luego salió de la oficina y se deshizo de la ropa y los efectos personales que pudieran identificar a Adams, tirándolo todo en un retrete al aire libre. Después se detuvo en el baño público de Washington en Pearl Street para lavarse la sangre de la ropa y las manos. Durante esa tarde, alguien llamó a la puerta de la oficina de Colt, pero él lo ignoró. Cuando regresó a su casa, le dijo a Caroline, su amante, que llegaba tarde porque se había encontrado con un amigo de Filadelfia. Al día siguiente, el 18 de septiembre de 1841, Colt contrató a un mensajero llamado Barstow para que llevara la caja a un barco llamado Kalamazoo, a una dirección en Nueva Orleans que no existía, el cual estaba programado para zarpar al día siguiente. Para su sorpresa, se desató una gran tormenta que impidió al Kalamazoo zarpar del muelle de Nueva York. La lluvia provocó que el barco permaneciera en puerto durante una semana. Mientras el tiempo transcurría, el cuerpo en descomposición comenzó a emitir un fuerte hedor en la bodega, pero los tripulantes del barco creyeron que se trataba de un veneno que habían puesto para matar ratas. Sin embargo, el olor a descomposición resultaba tan insoportable que un marinero lo atribuyó rápidamente a la caja de Colt, la cual fue subida a la cubierta superior. Cuando los marineros abrieron la caja, el verdadero contenido salió a la luz. Un cadáver masculino semidesnudo ocupaba el interior de la caja. El cuerpo estaba envuelto en una lona de tienda, atado con una cuerda y cubierto de sal. Aunque la cabeza estaba muy destrozada y el cuerpo totalmente despojado de su ropa, Colt pasó por alto una pista crucial.
un anillo de oro en el dedo meñique de la mano izquierda de la víctima. Gracias al anillo delator y a una cicatriz distintiva en la pierna izquierda desnuda, el cadáver fue rápidamente identificado como el de Samuel Adams, de 30 años, propietario de una imprenta en la esquina de las calles Ann y Gold. Una semana antes, Adams había abandonado su lugar de trabajo a media tarde y nunca más fue visto. Su desaparición había sido ampliamente publicitada en la prensa de la ciudad. Tras localizar a Richard Barstow, el mensajero que había llevado la caja al barco Kalamazoo, las autoridades, encabezadas por el alcalde Robert Hunter Morris, le pidieron que los guiara hasta la dirección donde la había recogido. Cuando entraron al edificio en la esquina de Chambers Street y Broadway, se les acercó un caballero llamado Asa Wheeler, un profesor de contabilidad que trabajaba en el segundo piso. Wheeler les explicó que la tarde del viernes 17 de septiembre, es decir, el día de la desaparición de Adams, había oído ruidos extraños procedentes de la oficina contigua a la suya. Comparó los sonidos con el choque de espadas seguido de un golpe sordo, como si tuvieras agarrado a un hombre y de repente lo tiraras al suelo. Durante las horas siguientes, los sonidos que provenían de la habitación de su vecino se fueron haciendo cada vez más sospechosos. Una tela que se rasgaba y se mojaba repetidamente en agua, el fregado de las tablas del suelo, el serrucho de la madera seguido de un martilleo distintivo, como si alguien estuviera clavando una caja. El nombre del vecino, según dijo Wheeler a la policía, era John Caldwell Colt. Además, el conserje del edificio recordó haber visto a Colt bajar una gran caja por las escaleras. El 23 de septiembre, Colt fue arrestado por la policía de Nueva York y el alcalde de la ciudad. Entre sus pertenencias encontraron un reloj de bolsillo de oro, grabado con la imagen del Capitolio de los Estados Unidos, que pertenecía a Adams. El juicio comenzó el 13 de enero de 1842. Se convirtió en un auténtico circo mediático, en gran parte debido a la relación de John con su rico y famoso hermano, Samuel Adams, el inventor del revólver. Colt estuvo representado por un equipo de 3 abogados: su primo Dudley Selden, con quien había trabajado como secretario, John Morrill y Robert Emmet. Los 3 aceptaron ser pagados con acciones de la compañía que Samuel Colt, el hermano de John, acababa de fundar, la Patent Arms Manufacturing Company, en Paterson, Nueva Jersey. El fiscal principal del caso fue James R. Whiting, fiscal del distrito del condado de Nueva York, y el juez presidente fue William Kent. El juicio por el asesinato de Adams dominó la prensa popular en ese momento y opacó las noticias de otro asesinato cometido en Nueva York, el de Mary Rogers. Por cierto, tenéis el vídeo de este caso en mi canal. Si queréis podéis pasar a verlo. La prensa describió a Colt como un exjugador profesional de barcos fluviales, un mujeriego que mantuvo aventuras públicas con mujeres y una esposa de hecho. También lo acusaron de cometer perjurio para alistarse y luego desertar de los marines. El caso generó aún más atención, no solo por la gravedad del crimen, sino también porque Colt vivía con una mujer soltera y embarazada, Caroline Henshaw, lo que era muy polémico para la época. Sin embargo, lo que más atrajo la mirada pública fue su relación con su hermano Samuel Colt, famoso por su compañía de armas. Durante todo el juicio, Colt fue acusado repetidamente de asesinato a sangre fría por la prensa de Nueva York. El 30 de octubre de 1841, el New York Tribune citó a James Colt, hermano de John y juez en San Luis, diciendo que la locura es algo que se hereda en nuestra familia.
Por su parte, James Gordon Bennett escribió extensos artículos en el New York Herald sobre la confianza, seguridad e insolencia de Colt, y afirmó que su potencial ilimitado se ha visto socavado por una falta de cultura moral y religiosa. Sin embargo, no toda la prensa lo condenó. Lewis Gaylord Clark, periodista del The Knickerbocker, calificó el incidente como un accidente desafortunado. Los abogados de Colt solicitaron continuamente al juez Kent que prohibiera la cobertura de la prensa, pero Kent rechazó la solicitud. Declaró lo siguiente: el tribunal ha hecho todo lo posible para evitar que el jurado sea influenciado desde fuera. Durante el juicio, el fiscal Whiting cambió su teoría sobre cómo murió la víctima. Alegó que Adams no fue asesinado con un hacha, sino con un revólver Colt Patterson, marca propiedad de Samuel, hermano de John. Whiting llegó a esta conclusión después de que el Dr. Gilman, que examinó el cuerpo con el forense, testificara que el agujero en el cráneo de Adams era redondo y no podía haber sido causado por un hacha. El doctor sugirió que Colt usó el revólver de forma premeditada para matar a Adams. Aunque nadie escuchó los disparos, Whiting defendió que una bala disparada con un revólver, usando solo la fuerza de la cápsula de percusión, podría impulsar la bala con suficiente fuerza para matar a un hombre, sin hacer ruido de la pólvora negra explotando en el cilindro. Se citaron a varios testigos para testificar contra esta idea, entre ellos un balístico pionero llamado Zabriskie y el propio Samuel Colt, quien demostró ante el jurado, disparando su revólver en la sala del tribunal y atrapando las balas disparadas en su mano, que un disparo de ese tipo no podía penetrar hasta la profundidad de la herida encontrada en el cráneo de Adams. A pesar de las objeciones de Selden, Whiting hizo que el forense David L. Rogers llevara el cráneo de Adams y el hacha a la sala del tribunal para mostrar al jurado la dirección y el número de golpes realizados. Durante la demostración, se dijo que el acusado se cubrió la cara, visiblemente afectado. Sin embargo, la herida cilíndrica que Whiting y Gilman pensaron que fue causada por una bala disparada desde un revólver fue en realidad causada por uno de los clavos utilizados por Colt para sellar la caja. Finalmente, Gilman admitió que no encontró ninguna bala ni objeto extraño en la cabeza de Adams y que por tanto la herida fue causada por un clavo. Colt confesó que había matado a Adams, asegurando que lo hizo en defensa propia y que pensaba admitirlo antes de ser arrestado. Llegamos a los golpes. Luego nos agarramos y como él me dominaba, tomé un martillo que estaba sobre mi escritorio y lo golpeé en la cabeza hasta que me soltó y cayó inconsciente. Murió poco después. La sangre brotaba a borbotones de las heridas y después de lavarla decidí avisar a las autoridades. Entonces me senté, porque me sentía débil y enfermo. Después de estar sentado unos minutos y ver tanta sangre, creo que fui a mirar al pobre Adams, que respiró muy fuerte durante varios minutos. Luego extendió los brazos y se quedó en silencio. Recuerdo que en ese momento lo tomé de la mano, que parecía sin vida, y me invadió un escalofrío horrible al pensar que lo había matado. El juicio de Colt tuvo momentos clave que definieron su destino. Durante los alegatos finales, el 23 de enero de 1842, la defensa argumentó que Colt había actuado en defensa propia. Según Selden, su primo y abogado, Adams lo había estrangulado, y Colt no tuvo más opción que defenderse usando un arma cercana. Además, justificaron el ocultamiento del cuerpo como producto de un episodio de locura temporal. Sin embargo, el fiscal Whiting contraatacó en una refutación que llegó a durar 2 horas, argumentando que el crimen había sido premeditado.
Señaló varios puntos en contra de Colt: su actitud durante el juicio, el robo del reloj de Adams, el haber dejado un hacha a la vista y el método de Colt para deshacerse del cuerpo. Según Whiting, todo esto mostraba que Colt no era un hombre inocente actuando por desesperación, sino alguien que planeó sus actos. El juez Ken desestimó la defensa propia debido al intento de ocultar el cuerpo e instruyó al jurado que, debido a la confesión, debían determinar si el cargo debía ser asesinato u homicidio. Además, Ken comentó la actitud de aire descuidado que Cole demostró durante todo el juicio en la sala del tribunal y dijo que su comportamiento no era típico de un hombre inocente. Se dice que durante todo el proceso, John se mostró despiadado e insensible, incluso cuando relató cómo se deshizo del cuerpo de Adams. Su actitud impactó al jurado, incapaz de empatizar con él. El 24 de enero de 1842, después de deliberar durante más de 10 horas, el jurado declaró a Colt culpable de asesinato intencional. El equipo de Colt apeló la sentencia y el 5 de mayo de 1842 solicitó un nuevo juicio, argumentando que el jurado del juicio anterior había sido mal informado. Sin embargo, el 12 de mayo se rechazó su solicitud. A pesar de esto, sus abogados llevaron el caso a la Corte Suprema del Estado ubicado en Utica, Nueva York. La Corte revisó el caso el 16 de julio de 1842 y confirmó la decisión del tribunal anterior. La fecha de sentencia de Colt fue programada para el 27 de septiembre de 1842. Lejos de rendirse, sus abogados reclutaron al cirujano Rogers, quien había hecho la autopsia de Adams, para que analizara la posición y los movimientos de ambos durante su pelea. Rogers analizó las heridas y las salpicaduras de sangre y concluyó que Colt y Adams lucharon cara a cara a 1,5 pies el uno del otro, y que Adams estaba de pie en el momento en que se infligieron los golpes fatales. Con este informe, los abogados de Colt buscaron convencer al gobernador William H. Seward para que le concediera el indulto. Seward recibió una avalancha de solicitudes a favor de Colt, quizá por su posición social, no se sabe, incluidas las de 36 abogados que lo visitaron personalmente en Albany, así como el juez Ambrose Spencer y el exfiscal general Willis Hall. Sin embargo, Seward se negó a conceder el indulto, argumentando que las acciones de Colt, como intentar ocultar el crimen y su conducta durante el juicio, no eran propias de alguien verdaderamente arrepentido. El prisionero ha olvidado a su víctima, ha insultado a su humilde y afligida familia, ha desafiado al tribunal, ha denunciado al jurado y se ha presentado ante el ejecutivo como un hombre agraviado y no como un hombre arrepentido. Durante más de un año, el caso de Colt cautivó a Nueva York con giros cada vez más sorprendentes. El 28 de septiembre de 1842, Colt fue sentenciado a muerte en la horca tras agotar todas sus apelaciones y fue enviado a la infame prisión de The Tombs, ubicada en el centro de Manhattan, en Nueva York. La ejecución estaba programada para el 14 de noviembre de ese mismo año. Durante su tiempo en prisión, Colt vivió de manera sorprendentemente lujosa. Su celda parecía más una suite que una cárcel. Dormía en una cama real en lugar de un colchón de paja. Vestía batas de seda y un abrigo de piel de foca para sus paseos diarios en el patio, y disfrutaba de puros habanos. Además, recibía flores frescas a diario, traídas por su amante, y tenía una jaula dorada con un canario. Recibía visitas diarias de amigos y familiares y para comer le traían platos preparados de hoteles locales.
A lo largo de su encarcelamiento, sus amigos y familiares intentaron liberarlo varias veces, incluso disfrazándolo de mujer, pero todos los planes fallaron. Además, sus amigos contrataron a un médico que aseguraba poder resucitarlo tras el ahorcamiento, siempre y cuando el cuerpo no permaneciera colgado demasiado tiempo, ya que creía que el cuello de Colt era de tal grosor que la estrangulación sería imposible. El doctor se hospedó en el Hotel Shakespeare, donde esperaba llevar a cabo su plan de resurrección después de recuperar el cuerpo. ¿Fue John Colt resucitado tras su ahorcamiento? Mientras esperaba su ejecución, en la mañana del 14 de noviembre de 1842, justo unas horas antes de la hora prevista para su ejecución, John Colt se casó con su bella amante, Caroline Henshaw, quien además estaba embarazada. Se llevó a cabo una celebración religiosa en la celda de la prisión de Toms, con su hermano Samuel como testigo. El mismo día de la ejecución de John y tras haber contraído matrimonio con Caroline, un misterioso incendio se desató en la cárcel y se produjo el caos, llamando la atención de todo el público, así como de las autoridades y de los bomberos. Algunos guardias de la prisión huyeron y varios reclusos lograron escapar con ellos. Por un momento, todo el lugar quedó en un estado de confusión, pero la ejecución debía continuar. Una vez que el fuego fue apagado, un sacerdote fue enviado a la celda de John para acompañarlo durante su última hora. Sin embargo, cuando entró en la celda, encontró al condenado muerto, con un cuchillo hundido en su pecho. No se realizó ninguna identificación oficial del cadáver, y en cuestión de horas, un jurado forense declaró que Colt se había suicidado. El cuerpo fue enterrado esa misma noche. El juicio y la muerte de John Colt tuvo una gran repercusión en su época, llenando titulares con teorías y rumores. ¿Se había suicidado realmente? Algunos creyeron que probablemente Samuel le proporcionó el arma a su hermano horas antes, durante el servicio religioso. ¿Usaron a algún preso como sustituto del cuerpo de Colt, quien luego se escabulló de The Tombs mientras todos corrían de un lugar a otro tratando de escapar de las llamas del fuego? Un periódico incluso afirmó que él y su esposa habían huido a California. Un policía retirado de la ciudad de Nueva York, George Washington Walling, escribió en sus memorias sobre avistamientos posteriores del señor Colt. Las personas que conocían bien a Colt están seguras de haberlo visto desde el momento de su supuesto suicidio, tanto en California como en Texas. Sin embargo, el investigador Harold Schechter, que estudió a fondo el caso y escribió 2 libros sobre Colt, desestimó estas historias y dijo que se trataba de un cuento extravagante y un producto de folclore, no de los hechos. Al final, todas estas teorías sobre una supuesta fuga quedaron veladas por la incertidumbre. La historia de Colt quedó envuelta en un halo de misterio, ya que ninguna de estas especulaciones se confirmó. Lo único cierto es que no se supo nada de John nunca más. Pero cuando parece que todo acaba aquí, la historia dio un giro de 180 grados. ¿Os acordáis de Caroline Henshaw, la amante embarazada de John Colt, con quien se casó en la cárcel el día de su supuesta muerte? El historiador William Edwards sacó a la luz la verdadera relación entre Caroline y los hermanos Colt. Tras el fallecimiento del famoso fabricante de armas, se reveló la sorprendente verdad. La amante de John y la primera esposa de Samuel, Caroline Henshaw, eran la misma persona. Pero eso no es todo. Parece que durante un viaje de negocios a Europa en 1835, Samuel conoció a Caroline y se casó impulsivamente con la joven de 16 años, una mujer pobre pero hermosa. La pareja regresó a Estados Unidos,
donde Samuel logró mantener su matrimonio oculto a todo el mundo. Sin embargo, a principios de 1841, Samuel decidió abandonar a Caroline, ya que su esposa pertenecía a una clase más baja, lo que le impedía a Samuel avanzar en sus ambiciones sociales. Decidió buscar una esposa de la alta sociedad con quien poder aumentar su estatus. John, el hermano mayor de Samuel, comenzó una relación amorosa con Caroline, a quien su esposo había apartado de su vida. John Colt se enamoró perdidamente de ella, por lo que decidió contraer matrimonio el día que habían programado su ejecución, una estrategia para legitimar al hijo que Caroline estaba esperando, cuyo padre era, en realidad, Samuel y no John. En una biografía de 1953 sobre Samuel Colt, basada en cartas familiares, William Edwards reveló que tras el fallecimiento de su hermano, Samuel Colt nunca dejó de hacerse cargo de su hijo, Samuel Caldwell Colt, a quien llamaban Sammy. Le proporcionó una generosa asignación económica y pagó su educación en las mejores escuelas privadas. Aunque Samuel nunca reconoció abiertamente que Sammy era su hijo, en las cartas familiares siempre ponía entre comillas la palabra sobrino cuando se refería al hijo de Caroline. Sin embargo, no había nada accidental en la puntuación. Era la forma en que el fabricante de revólveres admitía con un guiño un hecho que no se haría público hasta 20 años después, que él era el verdadero padre del pequeño Sammy. Cuando Samuel Colt falleció en 1862, dejó al joven Sammy una herencia equivalente a 2 millones de dólares actuales. Este gesto generó una disputa legal. La viuda de Samuel, Elizabeth Hart Jarvis Colt, con quien se casó en 1856, y su hermano cuestionaron la validez de la herencia. Sin embargo, Sammy presentó ante el tribunal una licencia de matrimonio que demostraba que Samuel y Caroline se habían casado en Escocia en 1838. Este documento confirmaba que Sammy era un heredero legítimo, aunque no le daba derechos sobre la Colt Manufacturing Company. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que John actuó en defensa propia, tal como afirmó ante el tribunal? ¿O acabó con la vida de Adams intencionalmente? ¿Pensáis que John consiguió huir de la prisión? ¿O el cuerpo que encontraron con una daga clavada en el pecho pertenecía al verdadero John Colt? Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!